Un estallido resonó apenas se habían alejado de la costa cuando fueron perseguidos por un barco pesquero robado conducido por los malvados, decididos a eliminar a la princesa. Princesa baja, protejan a la princesa azul. Guayo dio la orden. La princesa debería haber abandonado la isla antes, pero sabían que ella nunca huiría sola. Entonces, para evitar una emboscada, crearon una estrategia para atraer a todos los enemigos a la parte de atrás de la isla, donde serían capturados. Después de esto, la princesa pudo marcharse sana y salva. Lo que no previnieron fue que dos malvados escaparían y empezaron a perseguirlos. Los agentes de policía a bordo intentaron impedir que los malvados se acercaran, pero fueron alcanzados y cayeron heridos. Con el camino libre, los malvados aceleraron, listos para alcanzar el barco de la princesa. Guayo sabía que no podría contenerlos por mucho tiempo, pero antes de que los enemigos pudieran atacar, apareció otro barco pesquero bloqueando su avance. Fue entonces cuando la policía pudo salvarla. Sin mando, el barco de los malvados perdió el rumbo. El último de ellos intentó tomar el control, pero era demasiado tarde. Guayo, cuidado. Fay, llévate a la princesa de aquí. La princesa observó angustiada cómo Guayo afrontaba la situación sola. Fay tomó el timón dirigiendo el barco para evitar más ataques. El, son- el sonido era ensordecedor hasta que finalmente la policía logró abatir al último oponente. Fay sonrió aliviada, pero la princesa permaneció aprensiva. Ella lo hizo, Guayo lo hizo. Detrás de ti, el grito llegó demasiado tarde. El malvado al que creían caído logró levantarse y atacó. Guayo no tuvo tiempo de reaccionar y la lastimó. En ese momento Guayo contraatacó, eliminando al enemigo de una vez por todas. Pero ella todavía se sentía mal. La habían lastimado y cayó al agua. Fue un momento fugaz, pero la princesa lo vio, la sonrisa aliviada de Guayo como si supiera que lo peor había pasado. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció bajo las aguas profundas. Princesa, no. Guayo apenas había tocado la superficie y la princesa ya se estaba lanzando al mar. Fue detenida en el último segundo por Fay, quien sin dudarlo se lanzó en su lugar. La corriente era fuerte, pero la suerte todavía estaba de su lado. Poco después, Fay apareció, llevando inconsciente a Guayo en sus brazos. Guayo, tienes que resistir. Fay se dio cuenta que debajo de la tela rígida tenía un chaleco, así que se salvó. Sin embargo, la caída y el impacto le provocaron perder el conocimiento. No había tiempo que perder. Necesitaban llevar al hospital lo más rápido. Mientras esperaban el rescate, la princesa sostuvo con fuerza la mano de Guayo. Prometiste que permanecerías a mi lado, así que no te atrevas a romper esa promesa. La operación de rescate comenzó inmediatamente, sin perder tiempo, con masaje cardíaco y reanimación boca a boca. Fay siguió el protocolo para alguien que estaba inconsciente y no respondía. Sin embargo, después de las 30 compresiones, la persona que le dio vida a Guayo no fue Fay, sino la propia princesa. Sin dudarlo, peñiscó las fosas nasales de Guayo y selló sus labios sobre los de ella, soplando aire en un intento de traer de vuelta a quien casi había sido tragada por el océano. Guayo, vuelve, ¿me escuchas? No te dejaré. No se sabe exactamente cuánto duró el procedimiento, pero el esfuerzo no fue en vano. Finalmente Guayo tosió, expulsando el agua de sus pulmones. Fay, aliviada, casi se cae del cansancio. La princesa, que momentos antes había sido invadida por el terror, dejó escapar lágrimas de puro alivio. Princesa, nunca vuelvas a esconderte de mí cuando te estés poniendo en riesgo. Si algo le pasara a Guayo, me culparía a mí misma para siempre. No llores por mí. No te dejaré, Guayo. No me vuelvas a asustar así, Guayo, dijo Fay, con la voz entrecortada por la sorpresa. Guayo sintió levemente, aceptando la petición de Fay, quien por la mirada en sus ojos parecía tan conmocionada como la princesa. Pero al final Fay mantuvo la calma y usó sus habilidades para salvarla. Ahora, con su vida de regreso, Guayo sabía que no importaba lo difícil que fuera, tenía que seguir viviendo.
Su mirada se dirigió al rostro sereno de la princesa, que incluso con lágrimas mantenía una belleza inmutable. Entonces Guayo, sin preocuparse por el protocolo, levantó la mano y acarició suavemente el rostro de la princesa, ignorando cualquier juicio que pudiera recaer sobre ella por atreverse a tocar a alguien de alto rango. Pero en ese momento fue la princesa quien tomó su mano y la presionó contra su rostro, como si temiera desaparecer entre las olas. Un gesto que borró todas las barreras entre ellas. Ya no había ningún abismo que las separara, solo existía el deseo de permanecer juntas. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.